Siguiendo con el programa, la siguiente presentación está a cargo de la maestra en ciencia María de Pilar Vía Fernández, es consultora independiente en nutrición y gastronomía. El interés por la salud y su pasión por la cocina desde muy temprana edad le ha permitido desempeñar varios proyectos en los que ha sido posible unir tanto la nutrición como la gastronomía. Es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, egresada de la Universidad Iberoamericana, con maestría en Tecnología de Alimentos de la Universidad de Reading, Inglaterra. Tiene un diplomado Cordon Bleu para chef en la Universidad de Anáhuac del Sur y diplomado para educadores en diabetes, así como otros cursos de gastronomía y de manejo higiénico de los alimentos, como distintivo H en sector y ServSafe. Tiene diplomado de Cocinas Regionales de México del Instituto Nacional de Antropología e Historia, un diplomado sobre cocinas y cultura alimentaria en México, usos sociales, significados y contextos rituales. Desde hace 25 años realiza consultoría en gastronomía y nutrición y actividad docente en diversas universidades y escuelas de gastronomía de la Ciudad de México. Ha colaborado como asesor, consultor, conferencista y vocero en radio y televisión, en las campañas y proyectos relacionados con la salud y gastronomía para varias empresas líderes en la industria de alimentos como Bimbo, Nestlé, Molinex, Bonafont, Unilever, Wyeth, Danone, Splenda, Coca-Cola, entre otras. Ha trabajado también en el desarrollo de recetas, elaboración de menús y publicación de recetarios. Colabora en la revista de Cuadernos de Nutrición en la elaboración de algunos artículos. Ofrece cursos de capacitación para el personal de cocinas de la ONG, de la Junta de Asistencia Privada, para IAP, y para continuar dando apoyo a este personal, se elaboró y publicó un cuadernillo intitulado Principios de Nutrición y Manejo Higiénico de los Alimentos. Durante varios años impartió capacitación a mayores de diversos restaurantes, al ser parte de la cofradía en apoyo de la Mayora Mexicana. Ha impartido varios talleres de cocina saludable para pacientes del Instituto Nacional de Cardiología sobre la utilización de edulcorantes no calóricos para periodistas y líderes de opinión, sobre la utilización culinaria de las bebidas de soya ADES para alumnos de la Escuela de Dietética y Nutrición, ISTE, y sobre alimentos funcionales y saludables. Ha colaborado en servicios de alimentos, específicamente en la planeación de menús de comedores para empleados de varias compañías. Entonces los dejo con la doctora Ruth Pedrosa con el tema la soya en productos, perdón. Me fui. Con Pilar Vía, perdón. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta plática de aplicación de productos de soya desde una perspectiva culinaria. Creo que va a servir para abrir el apetito, que ya va siendo cercana a la hora de la comida. ¿Está funcionando esto? Muy bien. El objetivo de esta plática es conocer las características funcionales de varios alimentos elaborados con soya y conocer sus aplicaciones culinarias. Tenemos poco tiempo para un tema que da para muchísimo. Ustedes saben que todo lo que es culinario es hasta donde nos lleve la creatividad y hasta donde conozcamos de otras cocinas en donde podemos hacer algunas combinaciones interesantes. Bueno, la soya, creo que ya se ha hablado muchísimo en esta mañana, es una fuente de proteína y aceite muy importante. Aporta omega 3 y omega 6, que son ácidos grasos esenciales, fibra y compuestos bioactivos de muy diverso tipo, también muy positivos para la salud y tiene beneficios en la alimentación.
Aquí tenemos un cuadro de cómo se utiliza la soya. Del 100%, el 80% va a ser utilizable para comida de origen animal, para comida en general, perdón, el 97% para alimento animal, aves y ganado, y el 3% es donde nos ubicamos en este quehacer culinario y estos productos alimentarios como alternativas de proteína y bebidas de soya. El 20% de este porcentaje pues, es aceite y el 68% se va a destinar a consumo humano como ingrediente vegetal en la preparación de aderezos, margarinas, mayonesas, así como para freír y hornear. La soya se ha cultivado desde hace muchísimos años en China, de hecho hay documentos que hablan que tiene 10.000 años en Oriente. Se fue domesticando lentamente y pues se cultiva como tal desde hace 5.000 años. El emperador chino, Shen Nung, quien la descubrió, vivió hacia el año 3000 a.C. y la registró en su libro El Gran Herbario o Materia Médica China, donde registró cientos de plantas. Él fue considerado el padre de la agricultura en China y el frijol de soya fue también considerado como una de las 5 semillas sagradas junto con el arroz, el trigo, la cebada y el mijo. La soya, por ser rica en proteína, fue adoptada para ayudar a las carencias alimentarias de China y descubrieron que debe cocerse antes de consumirse para desactivar factores antinutricionales. En la actualidad, existe investigación seria y creciente sobre ventajas nutricionales y beneficios del consumo de la soya en la salud. Seguramente ya les comentó la doctora Nimbe Torres que la FDA en 1999 autorizó una leyenda de salud que dice que 25 gramos de proteína de soya por día dentro de un plan de alimentación bajo en grasas saturadas y colesterol puede reducir el riesgo de enfermedad coronaria. ¿Sí? No significa que si comemos más de estas 25 gramos vamos a ser todavía más saludables. O sea, eso no debería de entenderse con esta health claim o leyenda de salud. Tenemos productos comerciales y muy atractivos e innovadores. La soya, la verdad que se ha revalorizado, tiene muchísimas aplicaciones a nivel industria de alimentos. Cada vez tenemos acceso a más productos y marcas de alimentos como soya y de soya en el mercado. La soya es un prebiótico, no contiene gluten ni lactosa. Esos son beneficios para nuestra dieta, digamos, cuando la queremos incluir. Es muy atractivo y es benéfico para personas con enfermedad celíaca o con intolerancia a la lactosa. Tenemos aplicaciones culinarias fáciles y variadas para una alimentación saludable. Recuerden que la culinaria o arte culinario es una forma creativa de preparar alimentos y depende mucho de la cultura, refiriéndome en términos de conocimientos respecto a los alimentos, su forma de prepararlos, así como de rituales sociales establecidos alrededor de la comida. Los productos de soya están escalando a niveles de mayor inclusión e importancia en cuanto al arte culinario. Cuando hablamos de aplicaciones culinarias, hay que unir la nutrición con el arte culinario y la ciencia de alimentos. Ya no debemos de ver el arte culinario como algo únicamente, no sé, que sea algo muy placentero, sino que estamos llegando ya a un nivel de conocimiento de los alimentos que debemos de unirlo necesariamente a la nutrición y tratar de conocer un poco más de lo que estamos consumiendo. Siempre hay que cuidar el valor nutrimental del alimento preparado, apoyándonos en la ciencia de los alimentos y en las técnicas culinarias adecuadas. También es importante incluirlo tomando en cuenta las características de la dieta correcta. La soya se prepara muy fácilmente, seguramente aquí hay mucha gente que ya la consume o que quisiera consumirla. Es fácil, es versátil
y va a tener dos propósitos, el aumentar o el incluir esta proteína de la cual nos han hablado, cosas muy buenas realmente por su alto valor biológico, y bajar los costos de la dieta, que ya iremos viendo que hay realmente una gran diferencia. Apoyar también a las personas que quieren pues ser un poco o ser vegetarianas completa o empezar a tener un poco más de opciones vegetarianas en su alimentación, lo cual es muy recomendable, y ir quitando un poco la carne del panorama del menú semanal. También a las veganas o a las personas que siguen las macrobióticas, y pues realmente esta proteína de soya va a servir como un reemplazo de los productos cárnicos. Tenemos un cuadro aquí, está muy extenso, no se me asusten, pero creo que es importante ver todo lo que se va a derivar de la soya. Por ejemplo, del lado izquierdo, no sé si esto me ayuda. Aquí tenemos 3 cuadritos que son frijolitos de soya tal cual. El germinado, que está creciendo, el edamame y el soy nuts, que es como una botana, que es un frijol tostado. El edamame pues es como una habita fresca, verde. El frijol de soya nos va a dar la bebida de soya. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre cómo se prepara, y vamos a tener en esta línea de la bebida de soya una coagulación. Si nosotros coagulamos la bebida de soya, vamos a obtener el tofu. ¿Sí? Este tofu, bueno, desde luego fue descubierto en China, y a través del cloruro de magnesio o sulfato de calcio vamos a coagular la proteína de la bebida de soya. También a través de la coagulación podemos obtener el queso vegano, que le llaman, que se hace con limón, pero no es un tofu, va a ser una coagulación y va a ser un producto diferente. Muy bien, después cuando tenemos la bebida de soya y colamos el residuo, cuando la molemos, vamos a obtener un producto que se llama okara, que es el residuo que va a salir de ese licuado de todo el frijol y que lo vamos a colar. Esta okara tiene varias aplicaciones y vamos a ver sus propiedades también. Por otro lado, el frijol de soya lo podemos fermentar, tal cual como es el frijol. Bueno, con desde luego, algunas sustancias que son adecuadas para esto. A través de la fermentación, hagan de cuenta que estamos fermentando la leche de vaca, vamos a obtener el yogur, ¿sí? O sea, es con lactobacillus, con estreptococos idéntico, y se obtiene un yogur de muy buena calidad. Por otro lado, si seguimos en la línea de la flecha grande, el frijol de soya se puede fermentar y vamos a obtener 2 condimentos importantes. La salsa de soya se fermenta con un hongo que se llama Cogy aspergillus, o químicamente, porque con el Cogy aspergillus va a tardar meses en desarrollarse la salsa de soya, que también fue inventada por los chinos, y el miso, que se hace con este mismo hongo, con bacterias y levaduras, pero el miso va a tener otros granos, no es soya pura, también va a intervenir la cebada y trigo y demás. Y también tenemos el frijol de soya fermentado, que se llama tempe, que es un producto muy interesante, con una proteína de soya muy elevada, puede ser un sustituto de carne. Por otro lado, tenemos aquí estas laminillas. Esto es a nivel industrial, cuando se procesa el frijol y digamos que se tritura, se obtienen 2 tipos de laminilla, unas con aceite y otras sin aceite, a las que ya se les quitó a través de un solvente este aceite. Desde luego, este es un mercado importante, el de la laminilla de aceite. Perdón, acá. En donde se va a retirar la lecitina o obtenerla,
y el aceite como tal, el aceite de soya. Y de estas laminillas sin aceite, a través de otros procesos, se va a obtener la harina y la sémola. La sémola es una harina mucho más fina, digamos, en cuanto a casi pulverizada, en cuanto a su consistencia, y la proteína texturizada. Y también vamos a obtener el concentrado y el aislado de soya, que son los productos más concentrados de proteína que hay en el mercado. Entonces, bueno, como ven, pues hay muchísimas cosas aquí, y bueno, y hay otros derivados, pero básicamente en esta parte de aquí, y el aceite y la proteína, pues es donde está todo el quehacer culinario que tenemos como posibilidad. La bebida de soya, seguramente algunos de ustedes ya la preparan o lo han visto hacer. Hay muchísimos videos y libros que se pueden consultar. Aquí lo que me interesa más que nada es como puntualizar algunas cosas importantes para cuando estamos preparándola y conocer un poco más del tipo de producto que estamos utilizando. Vamos a remojar el frijol. Esto es importantísimo porque el frijol está seco. Entonces lo tenemos que hidratar, tiene que tomar agua y va a rendir el doble. Es como cuando hacemos frijoles, exactamente igual. Lo vamos a enjuagar, para eso nos va a llevar como una noche. Vamos a enjuagarlo, vamos a quitar cáscaras, lo podemos hervir un poquito para quitar cáscaras, un poco de espuma, y después se va a licuar y a colar. Es cuando justamente lo colamos que vamos a obtener este residuo de frijol. Imagínense que estamos colando frijol negro, hagan de cuenta. Bueno, ese residuo que queda en el colador se llama okara y lo vamos a retirar. Al retirarlo vamos a evitar un poco el amargor de la leche. Después lo vamos a exprimir, como se muestra aquí en la foto, muy, muy, muy bien, hasta sacar completamente el líquido. ¿Sí? El líquido justamente es la bebida de soya. Tenemos mucho la costumbre de hablar de leche. Realmente leche es una secreción de mamíferos, no es una leche propiamente, pero bueno, realmente es una bebida de soya, es una bebida vegetal y ahora hay muchas, vamos a hablar ahorita de ellas también. Entonces, en la taza de frijol nos va a dar 2 tazas hidratadas. Y necesitamos para 1 litro de bebida de soya 125 gramos de frijol. Entonces aquí tenemos la okara, que es lo que sobra. Es muy importante este hervido una vez que exprimimos y quitamos la okara, porque el frijol está crudo. Entonces lo tenemos que cocer. Recuerden que nada más se remojó. Lo vamos a enfriar, lo vamos a refrigerar y a partir de esta bebida, que no es dulce, que la podemos saborizar con muchísimas cosas, ya desde que la ponemos a hervir podríamos estar poniéndole canela o después de que ya le hicimos añadirle café o chocolate o molerla con frutas, ponerle miel, edulcorantes artificiales, o sea, eso depende también de nuestro gusto, ¿sí? Vamos a poder elaborar a partir de esta bebida el yogurt, el tofu, el queso vegano que les decía, una salsa blanca. Por ejemplo, aquí entramos ya a dulce de leche, flanes, gelatinas, hot cakes. ¿Cómo la podemos integrar? La podemos sustituir 1 a 1 con muchísimo éxito. Nada más hay que fijarnos que tenga un sabor neutro. Desde luego esta leche hecha en casa es la más neutra porque no le hemos puesto azúcar. Muchas veces los productos comerciales ya tienen endulzantes y entonces el meterlo en una salsa blanca que va a ir con un pescado, pues no queremos que esa salsa sea dulce, obviamente. Entonces pues hay que buscarla que sea con un sabor muy, muy, muy neutro, la que tenga la menor cantidad de azúcar. Hace un rato comentaban en el público que no tiene mucho sabor. Es cierto,
por un lado puede ser una desventaja, pero por otro lado puede ser la ventaja para nosotros darle el sabor que nosotros queramos, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, una gelatina, pues vamos a sustituir el agua por leche, igual que lo que hacemos cuando lo hacemos con la leche de vaca. Podemos hacer hot cakes con la leche de soya, podemos acompañar nuestro cereal, hacer smoothies, malteadas y productos de panificación, como ya estuvimos escuchando a la doctora Pedrosa. Entonces, se va a sustituir uno a uno. Aquí tenemos a un ladito el cuadro. La proteína de esta bebida de soya en una taza es de 7 gramos de proteína. Va a tener la grasa también y va a tener hidratos de carbono. O sea que en este atolito que se va a recuperar a través del exprimido de todo este residuo, vamos a obtener muy buen perfil nutrimental. Ahora aquí tenemos un cuadro de varios tipos de leches vegetales, ¿sí? Estas leches no lácteas son extractos vegetales acuosos. Ahorita están muy de moda, como comentaban hace un rato el doctor Rodolfo Fonseca, y podemos ver aquí, fíjense por favor en la proteína. Es importante que si estamos pensando en sustituir la leche de vaca, no nos vayamos nada más por la moda, ¿sí? Sino que nos acostumbremos a ver qué es lo que contienen. Aquí tenemos muy claro, la leche de vaca tiene por taza 7.99 gramos y la de soya tiene 7 gramos, es muy parecida. Además la soya tiene las grasas, estas omegas que son muy... Bueno, aquí es un lípido de todo, tiene saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas, pero la poliinsaturada tiene un porcentaje muy alto con respecto a las otras dos. Y tiene también hidratos de carbono, entonces es muy comparable a la descremada. Sin embargo, las otras, pues las podemos consumir por gusto, si queremos, pero no las vamos a consumir porque realmente nos estén dando una proteína igual a la de la leche. O sea, no sería por ahí el gusto de tomarlas, ¿sí? Las podemos tomar, desde luego, y hacer cosas ricas con ellas, pero no desde el punto de vista de sustituir la leche de vaca, porque ahí está la comprobación. Entonces, en general, pues estas leches se hacen igual, remojando estos vegetales y se licúa, se cuela y pues es este atolito el que resulta la leche, ¿no? O la leche o la bebida. Ahora tenemos el tofu. El tofu es muy interesante, es una cuajada, ¿sí? Verdaderamente. Y lo que vamos a hacer, y aquí está una cajita, o puede ser incluso en un colador, no tiene que ser una cajita. Esta cajita es muy oriental, tiene unos agujeritos, es de madera, y se pone la cuajada en esta tela para que se filtre, y entonces vamos a obtener dos tipos de tofu, dependiendo de cuánto lo prensamos. El sedoso, que es este que está aquí a mano izquierda, que es como un flan, y tenemos el otro, que es el firme. En este hay firme, extra firme y suave, pero este ya se puede cortar con cuchillo, lo podemos congelar. En cambio el otro, el sedoso no es tan suave, se puede cortar, se puede poner con una cucharita, en fin, pero el chiste de ese sedoso es que es así, esa es su consistencia, ¿no? El de la segunda foto, que es el firme, se guarda en agua purificada una vez que ya se desueró, digamos, y lo vamos a refrigerar. Este alimento es muy perecedero. En los programas de inocuidad alimentaria se habla de los alimentos potencialmente peligrosos como aquellos que son neutros en pH, altos en proteína y con mucho contenido de humedad. Entonces tenemos que no guardarlo en el refrigerador durante meses, ni mucho menos, 2-3 días, y consumirlo porque se puede contaminar fácilmente. Entonces aquí la textura va a depender del prensado. ¿Cómo lo vamos a coagular? Pues está el sulfato de calcio o gypsum, que se llama, o cloruro de magnesio o nigari. El nigari es así le llaman en Japón,
y también la sal Epsom, que es un sulfato de magnesio. Si queremos hacer queso, pues simplemente en vez de ponerle estas sales, le pondríamos limón y vamos a obtener una cuajada. Este tofu es un buen sustituto de carne, es muy versátil, es nutritivo, tiene un sabor muy delicado, pero es un magnífico aceptador de saborizantes. O sea, como tiene humedad, sobre todo el que es suave, no, sobre todo el otro. El que es suave no lo acepta tanto porque tiene mucha agua, no lo va a aceptar tanto, pero el que es firme sí. Lo podemos sazonar con especias, sal, chiles, mezcla de especias, y se puede consumir caliente o frío, se puede hornear, se puede empanizar, se puede parrillar, ahumar. Podemos hacer brochetas con él. Si ustedes ven la foto superior izquierda, está en cuadritos. Ese es el tofu firme. El tofu firme se puede dorar, lo podemos marinar unas horas y después lo podemos parrillar y hacer estas brochetas, incluirlas, por ejemplo, en una ensalada, hacer taquitos. La podemos empanizar, podemos hacerlos de botana, podemos mandarlos en el lunch de los niños, ¿sí? También hay muchas recetas en internet muy rápidas en microondas para hacerlo. Y el tofu sedoso, el suave, desde el punto de vista culinario es súper versátil porque se pueden hacer purés con él y además puede sustituir la crema y el huevo en la panificación. Lo podemos licuar en esa forma de puré y añadirlo a salsas. Entonces lo va a espesar y va a subir el valor proteico de las salsas. También puede ser base para aderezos, para dips, para untar. Puede añadirse a salsas calientes. Y si ven abajo, el contenido de proteína del tofu es de 12.68% comparativamente con la carne de res. Aquí lo que quiero llamar la atención es que cuando nosotros sustituimos un producto de soya, no nada más nos tenemos que fijar desde el punto de vista dietético y nutrimental, digamos. No nada más nos tenemos que fijar en la proteína. Mucha gente que es vegetariana me dice, ¿pero por qué subo de peso? Pues sube de peso porque no nada más te tienes que fijar en la proteína. Fíjate cómo el tofu tiene 4 gramos de hidratos de carbono, mientras que la carne no lo tiene. Y tiene 9.99 gramos de grasa, mientras que un corte de carne muy bajo en grasa, como puede ser la falda de res o un bistec de aguayón, tiene 1.7 gramos de grasa. Entonces, sí tenemos que ver este aspecto, porque entonces vamos a estar consumiendo muchos más carbohidratos y mucho más grasas, ¿sí?, al consumir estos productos. No es malo, simplemente no es equivalente en todo, ¿ok? Tenemos la okara. La okara es interesante, no es tan rica en proteína, fíjense como aquí lo muestro, tiene 3.2, acuérdense que es el residuo de la bebida de soya, sin embargo tiene todavía proteína y podría servir para mezclarla con algunas albóndigas, ¿sí?, darle textura, hacer como una sustitución parcial de carne, que además nos va a dar un precio mucho más bajo. Por ejemplo, el kilo de frijol está a 19 pesos de soya y la carne, un kilo de falda de res está en 130 pesos. Entonces, realmente la diferencia es enorme. Si yo hago unas albóndigas con parte carne, parte okara, o parte carne, parte okara para las hamburguesas, va a ser muy atractivo desde ese punto de vista. En la industria de alimentos, esta okara se va a alimento animal y no es malo, al contrario, es tan bueno por el contenido de nutrimentos que tiene que se aprovecha en la alimentación animal.
Es una masa cruda, la tenemos que cocinar, no la vamos a comer así tal cual, la tenemos que cocinar. Podemos hacer ceviche, por ejemplo, picando, no sé, chilito, pepino, zanahoria, poniéndole limón, un poco de aguacate, en fin, sazonándolo, lo va a adquirir muy bien. Podemos dorarla, freírla, saltearla, agregarla a sopas. Podemos hacer panes también, porque como les decía, pues tiene proteína y tiene humedad. Entonces, por ejemplo, este tofu, digamos, no es tofu, aunque también se puede hacer un tofu cake con tofu. Este está hecho con okara y se está hecho con leche de soya, con huevo. No es totalmente vegetariano, pero podría ser un ovo vegetariano. Y los muffins, entonces tiene muchas aplicaciones la okara. Es interesante desde ese punto de vista. Muy bien. El tempe. ¿Sí? El tempe es, acuérdense, un alimento fermentado. Es muy fácil de hacer en casa. Se mezcla con vinagre y un hongo que se llama Rhizopus, que se puede encargar incluso en Amazon, y se fermenta. Se fermenta en una bolsa de estas sellables durante un par de días, y cuando lo sacamos vamos a obtener como pastel que tiene todavía los frijoles enteros. Este tofu es más firme, tiene más sabor, es de más fácil digestión. Los alimentos fermentados desarrollan varias capas de sabor y son más digeribles en general, son muy sanos. ¿Sí? Entonces, este es uno de ellos y se puede refrigerar, se puede congelar y descartar si llega a presentar algún moho, ya sea rosa o verde. En la cocina, como si lo tenemos congelado, pues lo vamos a descongelar. Lo podemos tostar al comal o al horno. Miren, estas son tostaditas de tempe que podemos tomar con un dip. ¿Sí? Se puede capear con huevo, se puede saltear. Estas, por ejemplo, están marinadas con teriyaki, o se pueden también marinar con balsámico, con otras salsas como podrían ser adobos, y parrillarlas y comerlas como si fuera carne, porque fíjense en la proteína que tiene el tempe, es de 19.9 gramos contra 21 de la carne de res. Tiene lípidos y tiene hidratos de carbono. Aquí tenemos una ensalada en donde se incluyó también pedacitos de tempe. Desde luego lo tenemos, acuérdense que cocinar, lo tenemos que asar o dorar o cocer al vapor, pero lo tenemos que darle un grado de cocción. También pueden hacerse taquitos, sándwiches, etcétera. La proteína de soya texturizada yo creo que es de las más utilizadas. Quisiera comentarles algo. Tengo aquí un dato. El tempe, por ejemplo, en City Market vale 165 pesos 360 gramos. Es un producto caro porque es importado. Lo podríamos hacer en casa. Realmente es muy, muy fácil y sería muchísimo más barato de esa manera. Bueno, esta proteína de soya, acuérdense que se hace con las laminillas que ya no tienen aceite. Entonces, se modifica la estructura de las proteínas, se somete a presión y se va a texturizar. Se va a lograr una textura fibrosa parecida al músculo de la carne. 100 gramos de soya hidratada equivale a 40 de soya texturizada seca con 60 mililitros de agua, porque aunque la exprimamos va a tener un poco de agua. De hecho, se recomienda no exprimirla hasta que esté totalmente seca, porque va a tener mucho mejor aceptación del sabor y de las salsas las que se vayan a utilizar en su preparación, ¿sí?
ese va a ser, digamos, la relación, ¿no? Aquí tenemos un excelente perfil de proteína, lípidos ya no tiene porque viene de las laminillas desgrasadas, tiene hidratos de carbono nuevamente, cosa que la carne no tiene, les recuerdo, y aquí tenemos el contenido de hidratos de carbono de la carne, pues es 0. Tenemos todas estas posibilidades, ¿sí? Algunas son más comunes en México, esta, por ejemplo, o esta. ¿Sí? Esta ya está saborizada con soya. Y aquí lo que tiene la proteína de soya es que al hidratarla le podemos dar el sabor del platillo que vamos a hacer. Imagínense que vamos a hacer un ceviche. Entonces, si nosotros le hidratamos con caldo de pescado o caldo de camarón, ya le estamos dando un poco más el carácter de lo que va a ser el ceviche. Si lo hidratamos con caldo de pollo, pues a lo mejor la podemos identificar más como si fuera un taquito de pollo, o lo podemos hacer simplemente con agua y hierbas de olor para que no quede tan simple. Una vez hidratado lo tenemos que guisar, entonces lo vamos a dorar a la plancha o a hornear, lo podemos freír. El agua soya texturizada para el remojo se recomienda en 3:1, o sea, 3 tazas de agua, por ejemplo, por una de soya texturizada. Ya hidratado un rato, se va a exprimir, dejándole un poco de humedad, y entonces es cuando ya lo vamos a preparar. Entonces, va a sustituir la carne, pero también lo podemos hacer como una sustitución parcial. Puede ser total o puede ser parcial. Aquí lo que me interesa que vean ustedes es todos estos productos de soya, comparativamente con la carne de res, de pollo, el salmón, incluso con la bebida de soya, para poder tener una idea de todos estos valores nutrimentales y en específico con la proteína. Entonces tenemos aquí el edamame, que es bastante rico en proteína. Ya cuando estamos haciendo una botana de edamame nos estamos comiendo un buen de proteína, y aparte de las grasas y hidratos de carbono que contiene. Tenemos la proteína de soya texturizada, que está aquí. Luego tenemos el tempe, que dijimos que era el fermentado, ese que parece un pastelito. Tenemos el tofu y el queso vegano, tiene un poquito menos. La carne de soya, de res magra, la carne de pollo, el salmón y desde luego la bebida de soya. Nuevamente les llamo la atención hacia los hidratos de carbono, ¿sí?, que están presentes en todos los productos de soya, que lo van a ver en otra plática donde se hable más sobre la nutrición. Hay mucho surtido en el mercado, en Walmart y en tiendas veganas de todo esto. Aquí hay un menú de comida con 25 gramos de proteína. Acuérdense de este Health Claim que les comenté. Y bueno, sí es posible hacerlo. Lo que se recomienda, o yo les recomendaría, que además la doctora Nimbe Torres también lo apoya, es que si van a consumirla, la incluyan 2-3 veces a la semana. Puede ser un día la leche, un día una media taza de soya, otro día edamames, o sea, para hacer variedad en los alimentos. Pero si quieren mantener un menú de comida de 25 gramos, por ejemplo, un día nada más esto, pues aquí está, ¿sí? A la sopa de acelgas le podemos poner 20 gramos de tofu, a la ensalada de calabacita le podemos poner un poco de edamame, ahí tenemos 1 gramo de proteína, 2 taquitos al pastor de la soya texturizada y un smoothie de fresas, ¿no? Aquí ya tenemos 27 gramos de proteína en un menú del día, ya cubrimos nuestro menú, ¿sí?, que puede reducir el riesgo de enfermedad coronaria. El miso es otro de los condimentos junto con la salsa de soya. Este miso es una pasta aromatizada fermentada, fue
Su origen es de indonesio, alto en sodio. Dependiendo del grado de fermentación, nos puede dar un miso blanco, un miso rojo, un miso negro, y su sabor va a ser cada vez más intenso. Este miso es muy interesante desde el punto de vista culinario. Nos puede dar, podemos hacer glaseados. Por ejemplo, si hacemos un cordero o hacemos un cerdo o incluso pollo al horno, el miso se disuelve en agua caliente y se puede glasear al final, disolviéndolo en fondos o en caldos para hacer una salsa, y va a tener sabores muy complejos, muy interesantes y ricos también. Pues lo podemos añadir en sopas, en arroz, en verduras. Aquí tenemos como lo estamos, incluso en el mismo tofu se puede poner, lo podemos marinar con este miso. Aquí hay un postre de tofu firme que está doradito, se le pone miso con miel y se sirve con un helado que puede ser de almendra, de vainilla, de lo que sea. O sea, también en los sabores dulces el miso va muy bien y se puede combinar con picante y dulce, con salado y dulce, o las tres, dulce, picante y salado. ¿Sí? Se puede hacer en vinagretas, en fin, es muy, muy versátil el miso. Aquí está el edamame. Es un frijol de soya cosechado antes de madurar. Su sabor dulce, haba fresca, es muy agradable, y cuando lo cosechan se blanquea y se congela, ¿sí? Ya lo encontramos generalmente congelado. Lo tenemos que hervir. Nuevamente viene el cocimiento, o cocer al vapor, o saltear, o sazonar, y nos va a servir para botanas, ensaladas, sopas y purés. Aquí tenemos el contenido, que es 11% de proteína, o sea que, como les digo, que esas botanas pues también ya llevan un valor nutrimental importante, y para lunch, para los niños, me parece que sería muy bueno. Y desde luego el aceite de soya, para utilizarlo en la cocina. Una de sus grandes ventajas, además del contenido de grasa poliinsaturada, es que tiene un muy alto punto de humeo. Si generalmente vamos a cocinar sobre 180 grados centígrados cuando estamos haciendo fritura casera y así, pero es muy bueno para fritura profunda, y en algunos de los restaurantes donde se realiza, pues es una buena alternativa. También es una excelente fuente de vitamina E. Necesitamos guardarla como cualquier grasa, o sea, que no esté en el calor, utilizarla en un cierto tiempo, porque también se va a ranciar como cualquier otra grasa. Y aquí les dejo una receta de hummus de edamame, que es muy rico, que lo podemos mezclar con yogur griego o con tofu, dependiendo de cuáles son nuestros intereses en cuanto a la dieta. También lo podemos mezclar con aguacate o tahine. Desde luego lo vamos todo a procesar con jugo de limón, con diente de ajo. Anímense y pónganle un poquito de miso, a ver qué les parece. Un poquitín de aceite de oliva encima, con paprika o con ajonjolí negro o con, no sé, cilantro picado, en fin. Pero ya tenemos aquí un dip de muy alto valor nutrimental, y lo podemos servir con verduras. Entonces, les dejo algunas referencias. La verdad es que hay cosas interesantísimas en internet. Este lugar de Jessica es muy bueno. Hay otro que se llama Living Las Vegans, que es muy bueno también. Desde luego libros como este de el que está hasta arriba, la soya y los productos y aplicaciones. O sea, hay que buscar todas estas nuevas aplicaciones culinarias y no quedarnos nada más en la bebida de soya o el tofu o lo que siempre hacemos en el diario, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que les haya servido esta plática. Gracias.